Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos muy felices ya que es nuestro segundo episodio de Un Dios Joven. La semana pasada estábamos emocionados y un poquito nerviosos ya que era nuestra primera vez. Hoy estamos felices y emocionados ya que es nuestro segundo episodio, cada vez nos vamos sintiendo mejor. De acuerdo, vamos avanzando, gracias a Dios. Así es. Así es. Y bueno, el día de hoy, la vez pasada, Edson nos contó una historia, ¿verdad? Tú me contaste una historia. Entonces, el día de hoy yo quisiera preguntarte si quieres escuchar ahora una historia de Me parte gustan mía. las historias. Ok. Bueno, pues esta es una historia de dos muchachos, dos amigos que se fueron de viaje y se fueron de viaje a Madrid. Entonces, cuando llegaron a Madrid, ellos contrataron un Airbnb, una casa, se quedaron ahí. Y habían ellos dispuesto, como que habían platicado y se habían puesto de acuerdo para que al día siguiente fueran a conocer las calles de Madrid y conocieran la ciudad y todo, ¿no? Pero el muchacho, uno de ellos, estaba como súper ansioso y estaba como muy, él ya quería conocer Madrid. Entonces no esperó a que el amigo se despertara, porque el amigo se despertaba un poco tarde, ¿no? Entonces él no esperó como que el amigo se despertara y dijo, no, ¿sabes qué? Yo voy a ir ahorita y no me importa. Y se salió a lo loco. Entonces comenzó a caminar por las calles de Madrid y comenzó a ver y se quedó maravillado porque las calles eran muy hermosas y se quedó como absorto en el paisaje, en todas esas, en la arquitectura de las casas y todo esto. Y cuando se dio cuenta, estaba perdido. Entonces dijo, oh, no sé cómo regresar a la casa, que literal no era su país, no es donde él vive. Si yo no sé cómo regresar a la casa, entonces voy a intentar buscar su celular para llamarle a su amigo y se da cuenta que salió sin el celular. Y no tenía cómo contactar a su amigo. Entonces, bueno, gracias a Dios que había mucha gente por ahí en las calles y dijo, bueno, le voy a preguntar a alguien que me preste su celular para poder llamarle a mi amigo, ¿no? Y le pregunta como a tres, cuatro personas y le dicen, no, o sea, ¿quién eres? ¿No? La gente desconfiada, no, no te voy a prestar mi celular, te lo vas a robar. Hasta que llega con una viejita, una señora ya mayor y la señora súper linda le dice, sí, está bien. Y cuando se da cuenta, el muchacho, pues el teléfono de la señora no tenía señal, ¿no? Entonces se queda como de, ok, no tengo forma de comunicarme. Le dice a la señora, ¿sabe qué? Vamos, podemos ir al siguiente, como a la siguiente cafetería que veamos para poder conectarme a internet. Y la señora súper linda le dice, sí, claro que sí, ¿no? Entonces llegan y se puede conectar a internet, ¿no? Y dice, bueno, ahora sí, ya tengo todo, ya tengo señal, ya tengo internet, pero no me sé el teléfono de, Bueno, no me sé el teléfono de mi amigo de memoria. Entonces dice, ¿y ahora qué hago? Ya sé, mi mamá. Y entonces dice, mi mamá seguro tiene el teléfono de mi amigo, ¿no? Porque como todas las mamás siempre tienen todos los teléfonos de nuestros amigos. Así era mi mamá, ¿no? Y entonces le llama a la mamá y la mamá le dice, sí, sí, toma, ahí está, ¿no? Y le pasa el teléfono. Entonces, bueno, por fin puede contactarse con él, le llama y le dice, oye, estoy perdido, mira, te mando mi ubicación y bueno, pasan 5 minutos y por fin puede regresar de nuevo a su casa. Y, ¿sabes? Muchas veces así de difícil puede parecer o puede ser el intentar comunicarnos con Dios. Y por medio de esta historia, el Señor me hablaba y me decía que cuando no tenemos las conexiones correctas para poder llegar al corazón de Dios, puede parecer un abismo, puede parecer una lejanía muy grande el poder acceder al corazón de Dios. Y más cuando no conocemos ni siquiera quién es Dios. súper importante. Ahorita que estabas hablando de conexiones y como de, sí, sí, como de conexiones, yo quisiera eh, hablarte un poquito de algo que estuve leyendo y es como una especie de conexión divina, que es más o menos lo que estaba hablando ahora. Y es que se llama Frigi Scarinti. Estuvo haciendo un estudio en el año 1930 aproximadamente. Y se llama, y llegó a la conclusión y creó una teoría que se llama la teoría de los 6 grados de separación. Entre los estudios que estaban haciendo, Scarinti se dio cuenta que
para conocer a cualquier persona en el mundo, la persona que se te ocurra ahora, un famoso, una celebridad, cualquier tipo de persona, Scarinti en el 1930 llegó a la conclusión que solamente necesitamos 6 personas o 6 grados para llegar a conocer a esa persona. O sea, eso es en el año 1930. En el 2004 se creó Facebook. Mark Zuckerberg crea Facebook y los científicos de la empresa de Facebook se dieron cuenta que la teoría de Scarinti estaba un poquito amplia. O sea, imagínate, para conocer a, ¿qué te gusta? Trump o cualquier persona. Según Scarinti, solamente necesitabas 6 grados, 6 personas correctas para poder llegar a conocerlo. ¿Sí me entiendes? Entonces, Facebook y las amistades en común de Facebook nos dieron como avanzaron en la teoría y según ellos solamente necesitamos 3 personas indicadas para llegar a cualquier persona, para poder conocer a alguna persona. Solamente necesitamos 3. Y yo me pongo a pensar en una historia, es una historia bíblica, nos lo relata en Hechos 9 y 10, nos cuenta 2 historias. En Hechos 9 está Pablo, que en ese momento era Saulo. Cuando muere Esteban, que es el primer mártir, Esteban es la primera persona que murió por Jesús, por decir, yo creo en Jesús, estas son mis convicciones, esto es lo que yo creo. Según los sacerdotes y los rabinos de la ley en ese tiempo, ellos condenan a Esteban por lo que creía. Fue la primera persona que murió por Jesús. Saulo estaba en ese momento ahí. Él ve lo que pasó con Esteban y que se creó como una convicción en él, como para seguir avanzando en que Jesús no creciera más. Wow. En este camino, él habla con los sacerdotes de la ley y le pide ir a Damasco para continuar con esta historia, para continuar, para no permitir que Jesús crezca. Sí. En ese camino a Damasco, se encuentra con Jesús. Jesús se le aparece, lo toma en el encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? La luz que salía de Jesús, de Cristo, era tan fuerte que los ojos de Pablo se cerraron. Dice la Biblia que tuvieron como una especie, como una escara, lo tuvo en los ojos. Pablo, después del encuentro con Jesús, se va a la casa de Judas. Jesús le dijo que fuera hasta allá, que le iba a dar instrucciones. En ese mismo momento que Pablo está en la casa de Judas, encontramos por el otro lado de la historia, está Ananías orando. Okay. Tiene una visión y le dice, Ananías, yo tengo a Saulo en la casa de Judas. Yo necesito que tú vayas porque necesito que sanes el problema que tiene en los ojos. Imagínate esta conexión. Según Scarinti son 6. Según Facebook son 3. Pero según Jesús no existe un grado o no, quizás no existan grados de conexión. La oración, el poder que tiene la oración es mucho más grande que cualquier estudio científico. Ananías va a la casa de él y le comenta todo esto a Pablo, ora por él y queda sano. Lo que yo les quiero decir es que el poder de la oración o la forma en que nosotros nos conectamos con Dios va mucho más allá de cualquier cosa que nosotros podamos imaginar y pensar. Sí, amén. Y regresando un poco también a la historia que contaba al principio, yo creo que
El problema de este chico en realidad no fue que quisiera salir a conocer las calles de Madrid. Sabes, muchas veces como jóvenes estamos en una burbuja con nuestros padres, en nuestra escuela, en nuestra casa, pero va a llegar un momento en el que es natural y está bien salir de nuestra casa y poder comenzar a caminar quizás sin tanta dependencia muchas veces, ¿no? De nuestros padres y está bien. El problema es que él salió sin su amigo y en este caso ese amigo representa justamente a Dios. Entonces, ¿qué pasa si tú cuando decides salir de tu casa, cuando te toca salir de tu casa, vas y caminas sin Dios? Te vas a perder. Ahora, ¿qué pasa si estás perdido y no tienes cómo regresar o cómo comunicarte? ¿Qué pasa si cuando tú saliste de casa sin Dios, tampoco saliste con oración, tampoco sabías cómo alabar, tampoco sabías leer la Biblia? Entonces no tienes forma de regresar a Dios, no tienes forma de comunicarte de nuevo con Él. Y esa es en realidad la invitación, ¿sabes? Que no seamos como ese joven imprudente quizá, que no pensó o que no dedicó un tiempo a invitar a su amigo y a esperar a que su amigo pudiera acompañarlo. Muchas veces como jóvenes tenemos esta inquietud de querer, ya quiero salir de casa, ya quiero esto, ya quiero lo otro, quiero irme a un internado, quiero irme a estudiar a, qué sé yo, ¿no? A Filipinas, wherever, donde sea. Y todo es al tiempo de Dios. Y todo tiene un propósito y tiene un porqué. O sea, Dios nos va a sacar y nos va a mostrar nuestro propósito, lo que Él quiere que hagamos con nuestra vida en el momento en el que somos maduros y en el momento en el que estamos preparados. Amén. Claro que sí. La oración es un tema importante que nos interesa comunicar a los jóvenes, a nuestros jóvenes de la iglesia, a los jóvenes en general. Y muchas veces nos preguntan, ¿qué es la oración? Y una definición muy sencilla y muy práctica, como para hablar, para decirle a los jóvenes, es relacionarnos, es el medio por el cual, en el cual nos podemos relacionar con Dios. Es literalmente, la oración es hablar con Dios. Sí. Muchas veces nos damos o pensamos mucho o creemos que es mucho más complicado Sí. o mucho más avanzado esto de orar. Y va mucho más allá de eso. La oración es relacionarse con Dios, es y buscar conocer a Dios. Muchas veces nos preguntan los jóvenes que cómo podemos orar o qué tenemos que hacer para orar. Yo creo que lo más importante en este relacionarnos con Dios, este conocer a Dios, es o cómo podemos orar de la forma correcta. Sí. Y yo te digo, ¿cómo yo puedo conversar con vos? ¿Cómo nosotros podemos entablar conversaciones largas o de temas específicos? Y es que nosotros nos conocemos. Claro. Nosotros tenemos tiempo relacionándonos, nosotros tenemos tiempo preguntándonos cosas, conociéndonos en general. Entonces, ¿cómo podemos nosotros orar o cómo podemos nosotros hablar con Dios o orar de la forma correcta? Es buscando a Dios, Sí. conociéndolo a Él. Y me parece también súper importante que para poder hablar con Dios, lo primero que tienes que hacer es creer que existe Dios, pero creer verdaderamente a profundidad, porque fíjate, hay una palabra que es muy fuerte, pero es muy cierta. Y está en Santiago 2, 18 y 19 y dice, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico, también los demonios lo creen y tiemblan. Entonces, cuando yo leí esta palabra, dije, wow, ¿qué es lo que me diferencia? ¿Qué es lo que me hace una hija de Dios? Y justamente creo que lo que nos hace hijos de Dios es el hecho de conocer su voluntad y hacer su voluntad. ¿Y cómo podemos conocerlo? Justamente por medio de la oración. Es que conectamos, hacemos esa conexión con el corazón de Dios y podemos saber qué es lo que Él quiere para nuestra vida. Pero a mí me gustaría, con todo esto que estamos hablando, saber qué piensan los jóvenes.
Hola chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en esta sección de qué piensan los jóvenes. El día de hoy nos encontramos en el mall de Lawrenceville, así que le estaremos preguntando a los jóvenes qué piensan sobre las siguientes preguntas. Quédate y sigue viendo. ¿Tú crees en Dios? Sí. Ah, digamos que sí. Obviamente que sí. I believe in God. Sí, yo creo en Dios. No. ¿Cuál es la forma en la que tú te relacionas con Él? Pues orando. Orando? Me conecto con Dios yendo a la iglesia, orando. Yeah. The first time you asked, I didn't really like the question, but yeah, after you put the cameras away, y'all all, did a prayer for us, and while y'all were doing that, I couldn't understand because it was in Spanish, but No worries. but Did you feel? I got struck. I was like, damn, no, this is how I got closer to God. This is how it was through you guys that, just because I like the message of God is to be a good person, and I think the world needs that today, man. It needs it so bad. So the first time you asked, I kind of dismissed it. I didn't really like the question because I didn't know how to answer it, but yeah, through other people, through other good people, that's how you can become closer to God, I think. ¿Crees que hay algo que te impida tener esa cercanía con Dios? Sí. ¿Por qué? Porque pienso de que tantas cosas malas que han pasado, solía ser entre 2016 y 2017, solía rezar mucho y muchas de esas plegarias nunca se respondieron y fueron uno de los años más difíciles, sobre todo en Venezuela, donde yo soy. Entonces, por esa razón en específico es que yo decidí no creer y hacer las cosas por mí mismo, no esperar que alguien más las haga, tomar las decisiones y hacerlo con uno mismo. Si te pones a esperar que alguien haga las cosas por ti, nunca van a llegar. ¿Algo más que quieras adicionar? No, sería todo. Ok, Sí, me bueno, pone nervioso. muchísimas Sí. gracias, Ian. Dios te bendiga. Que estés Gracias. bien. Wow, buenísimo. De verdad que es increíble cuando sales a las calles y puedes conocer y escuchar lo que los jóvenes que muchas veces no están dentro de las iglesias o que muchas veces no están cerca de Dios piensan. Para mí, a mí me impacta la conversación que tuvimos con uno de los muchachos. ¿Por qué? Porque yo me siento identificado con uno de ellos. Y es como la situación que pueden estar viendo y cómo incluyen, ¿no? La relación, nuestra relación con Dios o la oración que se puede mezclar con los problemas que podemos vivir. Y personalmente yo me siento identificado, pero desde un punto de vista de Dios y de nuestra relación con Dios, yo me veo, porque viví lo mismo, me veo más como una persona parecida a José, de alguna manera. ¿Por qué? Porque José tenía un llamado importante de Dios, pero tenía personas que intentaron impedir, y en este caso fueron sus hermanos, que no permitieron o no quisieron, no dejaron que José creciera en su llamado, en lo que Dios le había dicho. Hicieron un montón de cosas para que eso no pasara, hasta un punto en donde lo venden como esclavo. Mientras está con esa persona en la que era esclavo, en este caso Faraón, y es que él tiene problemas en esa casa con la esposa del Faraón y lo meten a la cárcel. Y se comienza como una historia complicada a revertir todo lo positivo que Dios le había dado. Pero hay algo que José nunca permitió y fue dejar la oración, dejar la relación, dejar la comunión. En la Biblia nunca vemos a un José quejándose o renegando de lo que Dios podía hacer. Al final de todo esto, José termina siendo el segundo de todo el país. Entonces, es para nosotros importantes, como personas que vivimos cosas complicadas en nuestro país, poder entender que Dios tiene un propósito
con nosotros y que todo lo que está pasando está dentro del plan de Dios. Hoy no lo podemos entender, pero dentro de nuestra relación y de nuestra oración, debemos entender que Dios tiene algo grande para nosotros. Amén, amén. Y fíjate que con base a eso que tú estás diciendo, eh, yo me recuerdo cuando yo era adolescente y mi papá, cuando yo salía de la escuela, todos los días me preguntaba, ¿cómo estás? Y yo le decía, bien. Ok, hija, ¿y qué más? ¿Cómo te fue en la escuela? Cuéntame. Y yo le decía, ay, papá, ahorita no quiero hablar. Papá, ahorita no, después te digo. Y yo solo veía la cara de mi papá como, ok, no me decía más nada, solamente se volteaba y ya, y continuábamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que cuando yo quería algo, cuando yo le quería pedir algo, entonces yo iba y le decía, ay papi, ¿cómo estás? Mira, fíjate que necesito esto, ay, fíjate que quiero que me compres esto. Y entonces mi papá muchas veces pues me decía que sí o me decía que no. La cuestión con esto es que cuando fue pasando el tiempo, yo me di cuenta, ya conforme fui creciendo, que yo lastimaba el corazón de mi padre. Cada que yo le decía, no quiero hablar contigo, cada que yo le decía, no, en este momento no me siento bien, yo lastimaba su corazón. Y es difícil comprender que para que una relación se forje, una relación sana, tiene que ser una relación basada en el amor y no en el interés. Hay dos tipos de relaciones, las relaciones que se basan en amor y las relaciones que se basan en interés. ¿Qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos, cuando novios, ¿no? O sea, cuando hay un noviazgo, cuando hay una amistad, esa relación va o no va a continuar dependiendo de lo que hay en el corazón de cada persona. Si en el corazón de tu novio o de tu novia lo que hay es interés de obtener algo, en el momento en el que lo obtenga o no, se va a terminar la relación. Porque la relación solo se basa en satisfacer mis necesidades personales y no en ver las necesidades del otro, ¿cierto? Lo mismo pasa con nuestros padres, con nuestros amigos. Relaciones que se basan en interés no tienen un futuro. Se van a terminar en el momento en el que yo no obtengo lo que quiero de esa persona. Lo mismo pasa con Dios. Cuando tú oras o vas a la presencia de Dios solamente a pedirle cosas y Dios no te las responde, entonces tú vas a dejar de creer que Dios existe en el momento en el que Dios no te dé lo que le estás pidiendo. Entonces la relación que tenías con Dios no era una relación genuina, no era una relación verdaderamente fortalecida y real, sino que era una relación basada en el interés. Esto es súper fuerte porque muchas veces, y es algo que a mí me ha confrontado, creo que en nuestro caminar como hijos de Dios tenemos que estar en una búsqueda constante de poder todos los días tener una intimidad y una relación mucho más genuina y real con Dios. Ahora, es muy diferente cuando un padre que sabe que su hijo se ha portado bien, cuando un padre que sabe que su hijo es un buen hijo, se acerca y le dice, oye hijo, mira, vi que sacaste buenas calificaciones en tu último examen, pídeme lo que quieras. ¿Qué quieres? Es muy distinta la experiencia, ¿me explico? Porque, ¿qué pasa? Que cuando un padre se acerca a decirte qué quieres, tú sabes como hijo que tu padre te lo va a dar. Y tu padre sabe también, nuestro padre en este caso Dios, que lo que vamos a pedir va a estar alineado a su corazón. No va a ser una locura, porque sabe que tiene un hijo maduro, sabe que tiene un hijo que se ha portado bien, que ha crecido. Entonces muchas veces Dios no nos quiere dar lo que nosotros queremos porque no estamos preparados para afrontarlo. Dios no nos va a dar algo que nos va a terminar alejando de Él. Dios no nos va a dar algo que nos va a llevar a morir. Y muchas veces Dios nos quiere dar los anhelos de nuestro corazón. Pero ¿qué pasa? Que si no estamos preparados
para poder administrar lo que Dios nos quiere dar, el Señor no nos lo va a dar en este tiempo. Quizá después, quizá a futuro nos lo dé. Pero tenemos que confiar en que sus tiempos son perfectos. Yo he entendido algo de la oración y es que la oración no se trata de relacionarnos con Dios para que nos dé cosas. Amén. La oración se trata de relacionarnos o de hablar con Dios para alinearnos a lo que Él quiere para nosotros. Porque al final nosotros queremos o entendemos el mundo de una forma, o mis intereses, yo lo entiendo de una forma en la que me beneficia a mí, entendiendo mi limitación mental, porque yo puedo ver hasta donde me alcanza la vista, pero Dios puede ver el futuro. Dios conoce nuestro pasado a perfección y conoce el futuro que podemos tener, el futuro que vamos a tener. Entonces, ¿qué pasa con la oración? Que no se trata de pedir o de hablar para que Él me conceda las cosas. Y eso es muchas veces la frustración que nosotros tenemos como hijos. Y es que pedimos a Dios o oramos pidiéndole cosas a Dios en vez de orar para alinearnos con el plan que Dios tiene para nosotros. Entonces, la oración es súper importante para nosotros, para los jóvenes en general. Y muchas personas se pueden preguntar, pero si yo estoy aprendiendo a cómo caminar o a orar y me están diciendo que necesito conocerlo para poder hablar con él, se pueden preguntar, ¿cómo puedo orar? ¿Cómo oro? Y hace poco tuvimos nuestro servicio de jóvenes y yo le decía al Señor, yo quiero orar por los jóvenes. Yo quiero declarar palabras sobre los jóvenes, profetizar sobre los jóvenes. Y el Señor me dijo, hay muchas oraciones en la Biblia. Es decir, si no sabemos cómo orar, si no sabemos cómo relacionarnos con Dios, la Biblia tiene un montón de oraciones. Y la oración que yo hice sobre la juventud de nuestra iglesia está en Efesios 3:14. Y dice, por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en intimidad de su ser, para que Cristo habite en sus corazones. O sea, una oración para ellos que no es mía, es una oración que está escrita. Entonces, si no sabes qué orar, es muy importante que puedas orar la palabra. Amén. Y también no solamente orar la palabra, o sea, orar la palabra y al mismo tiempo escuchar la voz de Dios, que la vas a escuchar muchas veces también por medio de la palabra. Y es lo mismo, ¿no? Decir una relación, por ejemplo, tú y yo, que somos esposos, ¿cómo se construyó nuestra relación? Imagínate que solamente tú hablaras y yo no escucho y viceversa. O sea, quizá tú me vas a conocer, pero yo no te voy a conocer a ti, porque no te escucho. Lo mismo pasa con la oración, con el hablar con Dios. Entonces, ¿cómo se convierte en realmente orar y hablar y no en rezar? ¿Qué es la diferencia entre rezar y orar? Que rezar es repetir, repetir. De nada vale, entonces, de pronto ir a la palabra y repetir si no está la parte de escuchar lo que Dios nos quiere decir. Porque claro, uno va a la presencia de Dios y uno habla y uno se desahoga y muchas veces es como, bueno, muchas gracias, chao. Y Dios, yo me imagino a Dios como, oye, o sea, va mi turno, ¿no? Yo también quiero hablar contigo, yo también. Y sabes, a mí se me reveló esta necesidad o esta profundidad del corazón de Dios cuando entendí que Dios es una persona y que Dios tiene sentimientos y que Dios es un padre y que Dios también es un hijo y que Dios también es espíritu. Dios es espíritu y Dios tiene sentimientos. En alguna ocasión me confrontó mucho el pensar, Vivian, ¿en algún momento tú en tu oración le has preguntado a Dios, ¿cómo estás? Oye, Señor,
¿cómo estás? Hoy no vengo a pedirte nada. Hoy no vengo por nada. Solamente quiero estar en tu presencia y solamente quiero preguntarte cómo estás. ¿Necesitas algo de mí, Señor? Solamente quiero entrar en intimidad y poder verdaderamente sentir tus brazos de amor. ¿Quieres algo? ¿Te agrada lo que estoy haciendo? ¿O hay algo que tú quieras cambiar? Y esto me recuerda mucho a la historia del alfarero. Nosotros somos vasijas que el Señor está construyendo y muchas veces el Señor nos tiene que romper y nos tiene que quebrantar para poder hacer de nuevo una vasija perfecta como Él quiere que seamos. ¿Y dónde es que Él nos va a moldear? En su presencia, en la intimidad con Él. Entonces, orar va mucho más allá de simplemente platicar y hablar. No solo es eso. Orar es entrar en las profundidades del corazón de Dios y permitir ser transformados, ser quebrantados, ser rotos por esa presencia que cuando tú verdaderamente te permites ser lleno de esa presencia, es que te tienes que quebrantar. Sí. Es que tienes que quebrantarte, no puedes salir igual. Sobre lo que decías me quedó eso en la cabeza, sobre lo que decías de repetir muchas veces algún tipo de oración que como que en algún momento nos funcionó y para repetir y repetir es importante y los discípulos, Dios le da a Jesús le da a los discípulos un molde, como la forma en la que ellos tenían que orar. Y ahí es donde aparece el Padre Nuestro en nuestra Biblia. Sí. Entonces, pero los discípulos, esa era una base de cómo debíamos orar. Pero los discípulos en Lucas 11 le dicen a Jesús, enséñanos a orar. Y es la importancia de entender y no ver a Jesús, porque podían ver a Jesús haciendo milagros, se sanaban los ciegos, los paralíticos andaban, se multiplicaba el alimento. Toda esta variedad que Jesús hacía en milagros, pero los discípulos no se quedaron solamente con... O sea, ellos entendieron que la grandeza de Jesús no estaba en los milagros, sino que Jesús se separaba a orar. Cuando volvía, era que pasaban todas estas cosas. Sí. Entonces, el poder de la oración, yo estoy seguro que Jesús no dijo lo mismo siempre, porque se relacionaba con el Padre. Yo no puedo hablar con vos lo mismo siempre, porque no tiene poco sentido en nuestra conversación. Entonces, que se separe a orar y vuelva y haga todas estas cosas. Los discípulos se dieron cuenta de eso y le dijeron, en Lucas 11 dice, en Lucas 11:1, enséñanos a orar, porque de esa forma vamos a ver todo lo que va a pasar. Amén. Y aunado a lo que tú estás diciendo, quiero hacer un breve comentario de lo que sucedió cuando fuimos a hacer las entrevistas con los jóvenes. Y algo súper poderoso es que uno de los chicos, después le hicimos las entrevistas y por una razón diosidencias, ¿verdad? Por la voluntad de Dios, el audio no lo habíamos grabado. Entonces le pedimos al chico que si podemos volverlo a entrevistar. Y antes de eso, después de que habíamos terminado la primera entrevista, oramos por él. Y después él cambió su respuesta y dijo, oigan, yo quiero cambiar mi respuesta. Quiero cambiar mi respuesta porque, ¿saben? Cuando ustedes oraron por mí, él habla inglés. Dice, yo no entendí nada de lo que ustedes me dijeron, pero yo sentí a Dios. Yo no sabía lo que estaban diciendo. Y quiero decirles que la forma en la que yo me relaciono o lo que me ha ayudado a acercarme más a Dios es esto que ustedes acaban de venir a hacer. ¿Qué? Orar. Orar por ellos. Entonces, una vez más, volvemos a reiterar que la oración es una conexión para volver a reconciliarnos con el Padre, como jóvenes en este caso que estamos hablando. Y sabes, el problema en realidad cuando nos acercamos a orar no está en pedir. En Mateo 7:7 dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá,
porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre. El problema no está en realidad en pedir. El problema está en ir a su presencia solamente Esperando. para pedirle algo. El Padre nos quiere dar los anhelos de nuestro corazón. Él es un Padre bueno. Él es un Padre bondadoso. El problema está en que entonces el día que no tengo que pedir, no oro. Exacto. Amén. Bueno, pues de esta forma nosotros finalizamos nuestro podcast. Esperamos que haya sido de bendición para ti y que te haya podido ayudar a acercarte a la presencia del Padre. En este momento yo quisiera poder cerrar orando por cada uno de los jóvenes que están viéndonos desde allá atrás, desde sus pantallas, desde sus celulares. Y quisiera que en este momento pudieras conectarte con la presencia de Dios en tu vida. Que pudieras cerrar los ojos ahí donde estás y que pudieras abrir tu corazón a lo que el Señor quiere decir en este momento. Amén. Padre amado, en este momento yo quiero orar por los corazones de cada joven que nos está viendo, cada joven que ha destinado tener un encuentro y conocerte más, incluso aquellos, Señor, que no te conocen aún. Yo te pido, Señor, que ministres los corazones de cada joven que está ahí, que les enseñes a conocerte como un Dios bueno, como un Padre amoroso, bondadoso. Señor, yo te pido en este momento que te reveles y que cada joven que está viéndonos tenga un encuentro con Jesús, que tenga un encuentro con Cristo, con el Cristo vivo. Que te vean más allá de la religión, que te vean como la persona que eres, aquel que se hizo 100% humano y que también era 100% Dios, aquel hombre que vino a este mundo a dar su vida por nosotros y que de la misma forma ellos puedan ir a tu presencia sin limitación, sin culpa, sin vergüenza, sabiendo que son hijos, que son perdonados, que son amados y que son dignos por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz de poder sentarse y hablar contigo Amén. en intimidad. Los bendecimos a todos, declaramos esta palabra poderosa en sus vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Muchachos, muchas gracias por quedarse hasta este punto, al final de nuestro podcast. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Esto fue Un Dios Joven, un podcast para jóvenes. Chao.